La escena abría y mostraba a la Chilindrina, miraba nostálgica la puerta de la vecindad. Casi como si ella supiera que algo no andaba bien, su cuerpo comenzó a temblar en una sincronía casi parkinsoniana. No te preocupes, mijita, tal vez el señor de la tienda lo agarró para algún mandado, escuchaba como un eco la voz de su padre. Mañana le haremos su fiesta. De igual manera escuchó las palabras de doña Florinda como un eco. Ya era muy noche, la Chilindrina ingresó a su casa y por su ventana, miraba aquel portón de la vecindad, esperando el imposible regreso de su mejor amigo, el Chavo del Ocho. ¿Y si lo atropelló un coche? Se preguntaba la Chilindrina con los ojos llenos de lágrimas. Mi chavito, lloraba la Chilindrina, mientras abrazaba una delgada almohada que era parte de aquel sillón desgastado en su sala. Don Ramón ciertamente también se sentía bastante nervioso, claro que en ocasiones el Chavo del Ocho se ausentaba, pero todo el tema de su madre, lo que le había contado aquella monja. Don Ramón pensaba en que el Chavo era solamente un niño que lo único que deseaba era ver, conocer a su madre, tener una familia. Pensó que tal vez, solo tal vez, en un intento inútil de mitigar su dolor y preocupación, que su madre, de alguna manera casi milagrosa, haya recapacitado y aún más increíble, que aceptaría a su hijo. Que todo el universo o en la entidad en que ella creyera, le haya hecho cambiar sus sentimientos y por fin el Chavo consiguiera una familia. Se tranquilizaba a sí mismo pensando que el Chavo entraría por aquel portón, con ropa nueva, acompañado por su madre. Se tranquilizaba con una mentira que él mismo sabía, ya a esas alturas, que jamás pasaría. Tomó un vaso de agua y se acercó a su hija. Mijita, ya ve a dormir, mañana seguramente el Chavo va a estar con nosotros, no te preocupes. La Chilindrina no pudo emitir palabra alguna, obedeció a su padre y fue a dormir. Don Ramón hizo lo mismo. El sueño fue bastante complicado para Don Ramón y la Chilindrina, no habían podido dormir por la preocupación de saber en dónde estaba el Chavo del Ocho. Cuando el primer rayo del sol iluminó la vecindad, la Chilindrina salió del cuarto, corriendo, no se había cambiado el vestido verde con el que esperaba compartir la fiesta que le hicieron al Chavo del Ocho. Chavito, la Chilindrina corrió a la entrada de la vecindad, pero yacía tal cual la noche anterior. Miró al barril y no había nadie, corrió al otro patio, tal vez estaba en el departamento 8, en ese momento no le importaba mucho tener modales, así que simplemente abrió la puerta gritando, Chavito, pero la ausencia de su amigo hizo que todos esos sentimientos de miedo, ese instinto que le decía que algo malo había pasado, se multiplicó por 5. Corrió de regreso a su casa. Papito, el Chavo no ha regresado, lloraba la Chilindrina. A Don Ramón lo invadió el miedo, pero él ya era un adulto, y no quería preocupar más a su hija, más de lo que ya estaba. Tranquila, mijita, tranquila, ya te dije, tal vez ya hasta se fue a la escuela, ándale, ve por tus cosas que se te va a hacer tarde. Pero papito, lloraba la Chilindrina. No te preocupes, estoy seguro de que está en la escuela, ándale, ve por tus cosas, ordenaba Don Ramón, intentando que su voz no se quebrara en esos momentos. La escena cambiaba y mostraba a la Chilindrina y a su padre. Kiko ya estaba en el patio esperando. Don Ramón decidió acompañar a Kiko y a la Chilindrina para evitar que la Chilindrina se decidiera a buscar al Chavo del Ocho en algún lugar. Cuando llegaron a la puerta de la escuela, la Chilindrina corrió directamente al salón. El profesor Girafales esperaba en la puerta de entrada, con su característico puro Hola Don Ramón, saludaba el profesor Girafales. Hola profesor, óigame profesor, disculpe, no ha llegado el Chavo del Ocho. No Don Ramón, solo ha llegado Ñoño, la Popis, Godínez y bueno la Chilindrina y Kiko. ¿Pasa algo?, preguntaba el profesor. Antes de que pudiera hablar, la Chilindrina había abierto la puerta del salón. Papá, el Chavo no está aquí tampoco, papito, el Chavo no está.
Mija, tranquila ya por favor. Don Ramón había regañado a la Chilindrina, se arrepintió en ese mismo momento, pero en ese momento el miedo lo estaba superando. Pero papito, lloraba la Chilindrina. Don Ramón solo dio una mirada molesta a su hija. Entra al salón Chilindrina, el profesor Girafales hablaba intentando calmar a la Chilindrina. Ya sabes que el Chavo del 8 siempre llega tarde, estoy seguro. La Chilindrina hizo más caso por ver el rostro molesto de su padre que por la voz comprensible del profesor Girafales. Bueno, me decía usted don Ramón. Bueno, es que, mire, ayer, es que el Chavo había estado preguntando mucho por su madre, había estado muy raro todos estos días y lo acompañé al orfanato en donde me dijo que su madre lo había dejado. La monja encargada de ese lugar me comentó que pues que la señora no quería al chavito, sabe, que desde que lo llevó a ese orfanato hizo lo posible por abandonarlo. Nos dieron la dirección de la casa donde vivía su madre. Pues usted sabe, como no va a causar lástima algo así, hable con la gente de la vecindad y acordamos hacerle una fiesta, hacerle sentir que su familia somos nosotros. Bueno, yo no tendré mucho, pero pues veo al chavito y me recuerda a mí, sabe, no que yo fuera huérfano, pero, usted sabe, ¿no? Don Ramón rascaba su cabeza con nerviosismo. Usted quiere mucho al Chavo del 8, don Ramón, interrumpía el profesor Girafales, creo que lo ve como a un hijo. Pues creo que sí, profesor, contestaba cabizbajo don Ramón. No es como que bruto, lo quiero mucho, pero, pues sí, efectivamente, porque no acude de nuevo al orfanato. Tal vez el Chavo fue a preguntar por más información sobre su madre, ¿no cree? Don Ramón pensó en aquella hoja, la hoja en la que la monja había anotado la dirección de la madre del Chavo del 8. Si tiene razón, probablemente esté allá, solo espero que esté bien. Don Ramón caminó a paso rápido en dirección a su casa y entró limpiando su cara con sus manos, se sentó por un momento y miró su mesa, recordó que el papel lo había dejado en la mesa cuando hizo de comer el día que acompañó al Chavo del 8. Se acercó a su mesa, buscando aquel papel, pero no lo encontraba. Me lleva el chanfle, ¿dónde dejé ese condenado papel? Buscaba en los cajones, en los floreros, en cualquier lugar en el que pudiera estar escondido, pero no lo hallaba. Por un momento se sentó y se puso a pensar en todo lo que había pasado. Recordó que el día anterior, antes de perder toda noticia del Chavo del 8, la Chilindrina le dijo que el Chavo iría a entregar algo. Probablemente el Chavo del 8 tomó el papel ese día y fue a buscar a su madre. Pero no sabía que desde que fueron al orfanato, el Chavo ya había tomado el papel y se había encontrado varias veces con su madre, antes de aquel fatídico día. Don Ramón pensó lo peor, algo no lo dejaba tranquilo, ya habían dado las 8 de la mañana, salió de la vecindad, pensó en dirigirse al orfanato, pero dudó por un momento, él recordaba la dirección, el papel no estaba y el Chavo le indicó a la Chilindrina que iría a dejar algo. Todo parecía bastante obvio, era seguro que tenía que estar en aquel domicilio, claro que se ausentaba, pero no faltaba a la escuela, tenía que dejar de engañarse, el Chavo del 8 tenía que estar en aquel lugar, solo esperaba que todas sus preocupaciones fueran infundadas, que estaba exagerando todo, que encontraría al Chavo del 8 en casa, con su madre, acostado, tal vez desayunando una torta de jamón y todo sería una anécdota más. Don Ramón era bastante bueno para las direcciones, no por nada decían que desde joven era un vago. Caminó por media hora aproximadamente y llegó al metro, preguntó en una tienda a la calle que él recordaba que estaba en la hoja y le indicaron hacia dónde debía dirigirse. El reloj marcaba las 8:45 de la mañana, estaba buscando la casa con el número 8 y vio una casa blanca, de 2 pisos, bastante bonita a decir verdad, un carro estaba estacionado mirando hacia un zaguán blanco como la fachada de la casa.
Por un momento lo que ocupaba su mente era esa escena en donde el Chavo del 8 estaba con su familia, con su madre, que solo llegaría a despedirse de él. Con dificultad tocó a la puerta, pero nadie abrió. Nuevamente tocó a la puerta y por fin, alguien respondió. Era una mujer. Don Ramón la reconoció de aquella foto que les había entregado la monja el día que acompañó al Chavo del 8. Disculpe. Don Ramón se quitaba el sombrero en un ademán de cordialidad. Disculpe que la moleste, yo me llamo Ramón. ¿Qué quiere? Hablaba cortante la mujer. Pues verá, no sé cómo decirle esto, pues, es que yo, mire, fui al orfanato de la avenida 8 y pues conozco a su hijo, le decimos el Chavo del 8. La mujer frunció el ceño y miró atenta a don Ramón. Su hijo la había estado buscando, no quiero importunarla ni nada por el estilo, pero no ha regresado a la vecindad y nos preocupó, quizá haya venido a verla, solo quería asegurarme que está bien. Aquella mujer estornudó y se cubrió con una parte de su blusa. Algo llamó la atención de don Ramón en ese momento, unas manchas en la blusa de esa mujer. Estaba seguro de lo que estaba viendo. Podría apostar su propia vida inclusive, de todas las golpizas que doña Florinda le dio a don Ramón, él era capaz de reconocer las manchas de sangre coagulada en la ropa. Además pudo ver sangre coagulada en parte de sus manos y antebrazos. No sé de qué me habla, respondía aquella mujer con voz molesta. Váyase de mi casa por favor. Pero señora, don Ramón ponía su sombrero en su pecho y lo presionaba nervioso. Lo que pasa es que la monja encargada del orfanato que le comenté me dio esta dirección y también una foto de usted. Estoy seguro de que es usted, solo quiero saber si el chavo está bien. Yo no tengo ningún tonto hijo ni conozco a ese chavo de él, eso que dijo, váyase de aquí o hablaré a una patrulla para que venga por usted. La mujer azotaba la puerta en la cara de don Ramón. De haber sido de otra manera, tal vez don Ramón hubiese dejado pasar aquella escena, pero nada parecía estar bien, algo dentro de él le gritaba que esa mujer ocultaba algo, no sabía qué, pero de alguna forma, todo se relacionaba con ella. Tal vez me equivoqué, tal vez solo se parece a ella, pero don Ramón no creía en coincidencias, y menos cuando se trataba de una persona que él vio en una foto, una persona que tenía todos los rasgos que él pudo ver en la foto. Dio media vuelta y decidió acudir al orfanato, hablaría con la monja, recordó todo lo que le habían comentado sobre la madre del Chavo del 8, todo el camino al orfanato don Ramón pensó que todo era muy extraño. Algo le ocultaba a aquella mujer. Cuando don Ramón llegó al orfanato, la monja que les había ayudado a buscar información sobre su madre y además que pudo arreglar un encuentro entre el chavo y la misma, lo atendió. Dígame señor, ¿en qué puedo ayudarle? Hablaba con voz lenta aquella monja. Pues verá, es que el Chavo del 8 no regresó a la vecindad, y pues no encontré la hoja con la dirección de su madre, supongo que el Chavo la tomó y fue a buscarla, nosotros le hicimos una pequeña fiesta pero no ha regresado, me preguntaba también si pudiera estar aquí, acudí a la casa de su mamá pero dijo que no lo conocía y me azotó la puerta en la cara. La monja interrumpió a don Ramón un siseo. Como que le dijo que no lo conoce. Yo le pedí a la señora que viniera, se llevó al niño de aquí. A don Ramón lo invadió una sensación tan desagradable en ese momento que sintió náuseas. Recordó las manchas de sangre en la ropa y manos de esa mujer. Óigame, no, espere, don Ramón se levantó, yo fui con ella, me dijo que no lo conocía, me dijo que, me lleva el chanfle, tenía sangre en sus manos y en su ropa, algo le hizo verdad, yo sabía que algo malo estaba pasando. A ver señor, por favor, cálmese, probablemente le causó desconfianza a la mujer, usted sabe cómo está todo este problema con los robachicos, voy a ir personalmente a ver a la mujer, ¿le parece bien? El día que hablé con ella, vino por su hijo y la vi con una actitud bastante relajada, no creo que algo malo haya pasado.
Sin embargo, don Ramón distaba de sentirse más tranquilo, pero si la monja casi aseguraba que todo estaba bien, lo tomaría en ese momento. ¿Cuándo cree que podría ir?, preguntaba don Ramón. Iré por la tarde, para que estén seguros de que el niño está bien, indicaba la monja. Regresó a su casa e intentó dormir un poco. El regreso de la Chilindrina interrumpió su sueño. Papito, ¿ya supiste algo del chavo?, preguntaba la Chilindrina. Sí, mijita, sí, hoy la monja del orfanato me hará el favor de ir con su madre, dijo que se fue con él. Ah, y si me disculpas, debo comprar para comer, te dije que todo saldría bien. Pero don Ramón continuaba sintiéndose algo nervioso, miró su reloj y marcaban las 2:30 de la tarde, pensó en ir a aquel domicilio para verificar que todo saliera bien. Llevó un poco de dinero para comprar y hacer un poco de sopa. La escena cambiaba y la pantalla marcaba las 2 de la tarde. La monja tomaba una carpeta y salía del orfanato, en dirección a la casa de la madre del Chavo del 8. Un taxi la esperaba en la reja de entrada de aquel orfanato y la monja subió al taxi. Llegaron en aproximadamente 15 minutos y la monja tocó la puerta de la casa. La madre del Chavo del 8 abrió la puerta, miró de arriba a abajo a la monja. Sí, dígame. Señora, buen día, disculpe que la moleste, solo quería venir a ver al niño ya que la gente con la que vivía están algo preocupados por el paradero del niño, me comentó el señor Ramón que vino a verla, pero le dije que probablemente usted al ver que era un extraño sintió desconfianza, por eso vengo para verificar que el niño se encuentre bien y darles más seguridad a la gente de la vecindad. Ah, sí, claro, hablaba con voz sin ningún rastro de emoción, pase por favor. La monja había notado aquel cambio en la actitud de la mujer, pero intentó mantenerse tranquila, ya había visitado otras casas antes. Cuando entró a la casa, un intenso olor a cloro y limpiador de lavanda ingresó a sus fosas nasales, tan intenso que estornudó. Parece que la interrumpí en la limpieza, soltaba una risa nerviosa la monja. Sí, estaba limpiando, siéntese, espéreme un momento, tengo que ir por unas cosas, le hablaba de forma fría la madre del Chavo del 8. Solo vengo a ver al niño, señora, no se preocupe, no le quito más tiempo. Pero la madre del Chavo del 8 no contestó. La monja levantó una ceja y se sentó en uno de los sillones. El olor a cloro y limpiador era tan desagradable que la monja comenzó a sentir mucha comezón en su nariz. Miró la casa, los alrededores, vaya, qué casa tan bonita, pensaba. De pronto un sonido agudo interrumpió sus pensamientos. Miró una puerta entreabierta, de ahí procedía el sonido, era el llanto de un bebé. La monja giró su cabeza por arriba de su hombro, esperando que la madre del Chavo se acercase. Pasaron 10 minutos y el bebé continuaba llorando, así que decidió ponerse de pie e ir al cuarto. Cuando abrió la puerta, una cama y una cuna a un lado de la cama, la bebé yacía cuidadosamente envuelta, la levantó y la puso en su pecho. Pudo notar las efemérides en el rostro de aquella bebé, inmediatamente pensó en el Chavo del 8. Ya nena, tranquila, la mujer acurrucaba a la bebé y esta dejaba de llorar. Cuando la bebé cesó con el llanto, un sonido de golpeteos llamó su atención. Giró su cabeza y notó que los sonidos venían de un closet del otro lado de la cama. Sin soltar a la bebé, la monja se acercó al closet, con mucho cuidado abrió la puerta y cuando lo hizo, soltó un grito que pudo ahogar con su brazo libre. Un hombre yacía en el suelo, visiblemente golpeado, sangre corría por su cabeza. Manos y pies atadas con agujetas, tan apretadas que sus manos habían adquirido un color morado. Una cinta cubría su boca. Dios mío santo, ¿qué está pasando aquí? La monja recostaba a la bebé en la cama y se apresuró a alcanzar al hombre, con mucha dificultad pudo quitar la cinta de su boca. Mi esposa, consiga ayuda, llame a la policía, mi esposa le quitó la vida al niño, por favor, tiene que hablar a la policía. La monja lloraba y sus manos temblorosas intentaban quitar el nudo que inmovilizaba las manos del hombre.
váyase por favor, lloraba el hombre, por favor, tiene que hablar a la policía. La mujer desistió en su intento de quitar los nudos y obedeció. Se levantó y se dirigió a la salida. La niña, pensó, regresó a la habitación y con cuidado levantó a la bebé. No se dio cuenta que tras de ella, la madre del Chavo del 8 cargaba con un cuchillo. Con mucho cuidado se acercó a la monja y rodeó su mano con el cuchillo cerca de su cuello. «Cuidado», gritó el hombre del closet. Cuando la monja estuvo por cargar a la bebé, se dio cuenta del cuchillo. Antes siquiera de que pudieran voltear y dar un grito, la madre del Chavo del 8 empujó su cabeza y encimó su cuerpo al de la monja, el filo del cuchillo quedó fijo al cuello de la monja, y de un fuerte tajo, le cortó el cuello. Líquido vital salió disparado y manchó a la bebé, que comenzó a llorar. La monja se tocaba el cuello intentando inútilmente detener la hemorragia. En menos de un minuto sus piernas perdieron toda fuerza y la monja se desplomó. De pronto comenzó a sentir mucho frío y podía escuchar como si fuera un eco, los gritos del hombre y la vista cada segundo se tornaba más negra, hasta que la vida de la monja salió de su cuerpo. Ya mi niña, la mujer limpiaba la sangre en la cara de la bebé con su playera, aquí está tu mami. Se acercó a su esposo, y le dijo con un tono tétricamente cariñoso. Amor, te estoy dando la oportunidad de hacer que esto funcione para ambos, pero no me dejas muchas opciones. ¿Quieres terminar como ellos? No me importa, puedo conseguir un papá para mi hija. Estás loca, bruja, le quitaste la vida a tu propio hijo, y a esa pobre señora. No me hables así, no frente a nuestra hija, regañaba la mujer. Creo que no estás dispuesto a reflexionar. Me ocuparé de esta anciana y después platicamos. La mujer se llevaba a su bebé y la escena terminaba. La escena cambiaba y mostraba a don Ramón, llegando al domicilio de aquella mujer. Su reloj marcaba las 2:55, para que no se dieran cuenta de su presencia, caminó unas 4 casas lejos y se sentó en la banqueta. 1 hora, 2 horas, 3 horas pasaron y no vio llegar a la monja. Bueno, pues no, que dijo que vendría, me lleva el chanfle, pensaba don Ramón. Bueno, solo me dijo que por la tarde, pero no a qué hora, se dijo a sí mismo don Ramón. Esperaré 1 hora más. Otra hora pasó y no hubo rastros de la monja. Ya eran las 7 y don Ramón ya había esperado demasiado, pensó que tal vez la monja tuvo algún compromiso y decidió ir de regreso a la vecindad. Además no había hecho de comer y la Chilindrina podría estar preocupada. Cuando caminó de regreso vio luces encendidas por una de las ventanas y miró por a través de la ventana, pero una cortina tapaba la visión de don Ramón y para que no lo confundieran con un ladrón, optó por irse. Compró la sopa que tenía planeado hacer y fue a la vecindad. Cuando llegó la Chilindrina abrazó a su padre. Papi, ¿estás bien? Dijiste que irías a la tienda solamente, lloraba la Chilindrina. Kiko estaba sentado en el sillón de don Ramón, tenía una libreta en sus piernas, estaba haciendo su tarea. En su mesa, doña Florinda y el señor Barriga estaban sentados. Bueno, ¿y a qué debo la presencia de todos en la casa?, preguntaba con un tono burlón don Ramón. Doña Cleotilde entraba desde la cocina, con tazas de café para todos. Pues la Chilindrina estaba muy asustada de que usted no llegaba y no ha habido noticias del Chavo del 8. ¿En dónde estaba don Ramón?, preguntaba el señor Barriga. Bueno, contestaba don Ramón, al ver a todos reunidos, preocupados por el Chavo del 8, se sintió un poco más tranquilo. Fui a la dirección de la casa de la madre del Chavo. Cuando llegué, esta vieja me dijo que no conocía al Chavo y me corrió, pero cuando fui al orfanato a pedirle ayuda a la monja, me dijo que la tipa sí se había llevado al Chavo del 8, sí pensé que pues me ve como desconocido, pero hay algo mal aquí, tenía manchas de sangre en su ropa y en sus brazos. No, papito, lloraba la Chilindrina, ¿y si le hizo algo al Chavo del 8?, preguntaba llorando.
La verdad me da mala espina, pero creo que iré al orfanato, para hablar con la monja. Regresé a la casa porque dijo que ella iría por la tarde y por eso me tardé, porque no la vi en ningún momento. Bueno, don Ramón, tal vez no pudo acudir, contestaba doña Cleotilde. Si quieren vamos en mi carro al orfanato, don Ramón, se ofrecía el señor Barriga. Sí, creo que es buena idea, contestaba don Ramón. Yo voy contigo, papi, contestaba la Chilindrina. No, tú te me quedas aquí, doña Cleo, le encargo a mi hija. Sí, Monchito, aquí cuidamos a los niños. Don Ramón y el señor Barriga fueron al orfanato y se dirigieron a la puerta. Una joven monja atendía la puerta. Don Ramón preguntó por la monja. La joven abrió la puerta y les pidió pasar. Disculpen, de pura casualidad ustedes son a los que visitaría hoy la madre. No, iba a visitar a la madre de un niño huérfano que vive en nuestra vecindad, contestaba don Ramón, un poco molesto. Es que salió a las 2, dijo que iría a visitar una casa, pero esas visitas no toman más de 1 o 2 horas, y jamás se ausenta. No, lo sabía, esa tipa les hizo algo, debemos acudir con la policía, señor Barriga. La joven monja interrumpió a don Ramón y le preguntó, ¿qué pasa? ¿Usted conoce a las personas a las que fue a visitar la madre? No, pero también fui y esa tipa se comportaba extraña y tenía sangre en sus ropas. Estoy seguro de que les hizo algo. La joven monja se llevó las manos a su boca y comenzó a llorar. Don Ramón y el señor Barriga se apresuraron y fueron ambos a la fiscalía. Don Ramón ingresaba a uno de los cubículos gritando: necesitamos ayuda, por favor, secuestraron a un niño y a una monja, por favor. A ver, un hombre que estaba sentado en aquel cubículo intentaba calmar a don Ramón. Debe tranquilizarse, dígame qué pasa. Una tipa le hizo algo a un niño huérfano que vive en nuestra vecindad. Gritaba don Ramón. ¿Esta persona vive también ahí?, preguntaba el hombre. No, ella vive en otra casa, pero ayer, estoy seguro de que el chavo acudió con ella y ya lleva un día sin poner un pie en la vecindad. Es la madre del niño, pero lo habían abandonado. Fui al orfanato de donde él venía y la monja que es la encargada me comentó que iría por la tarde a visitar a esta mujer para verificar que el niño estuviera bien, y nos comentaron en el orfanato que también está desaparecida. ¿Esta mujer es la madre del niño, cierto?, preguntaba aquel hombre. Sí, pero lo había abandonado y ahora vive con nosotros en la vecindad. Bueno, mire, es común en estos casos de familias disfuncionales que los hijos y demás integrantes se ausenten por un tiempo, seguramente debe estar por ahí, y ya regresará. No hemos recibido denuncia de ningún orfanato, deberían venir los encargados del orfanato a poner su denuncia, pero aún así se deben cumplir 72 horas para buscar a la gente. ¿Qué rayos pasa con ustedes? ¿Acaso no entiende lo que le estoy diciendo? Manden por lo menos una patrulla para verificar que no estén en esa casa. No podemos simplemente entrar así a la casa, entienda, debemos tener una causa probable o una orden de un juez. ¿Usted vio al niño adentro, o a la monja? No, contestaba don Ramón, pero la monja dijo que iría a visitarla y avisó en el orfanato que iría a esa misma casa y no ha regresado, carajo. No puedo hacer nada, una disculpa, hasta que se cumplan 72 horas. Don Ramón dijo una grosería, tan vulgar que preferiré no escribirla. Maldita burocracia, renegaba el señor Barriga, mientras se dirigían al auto. Señor Barriga, debemos hacer algo, el chavo puede estar en peligro o tal vez ya le pasó algo. El señor Barriga pensaba en la situación, lo poco que pudo oír cuando don Ramón le contó que la madre del chavo lo había abandonado y además de que efectivamente la monja sí estaba desaparecida. Lo hizo pensar seriamente que debían hacer algo, pero se mantuvo en silencio todo el camino hasta la vecindad. Cuando llegaron a la vecindad, don Ramón ingresó rápidamente. ¿Qué pasó, don Ramón?, preguntaba doña Florinda.
La madre también está desaparecida, fue a visitar a la madre del chavo y no ha regresado. Yo estuve todo ese tiempo esperando a ver si llegara, si fue, entonces nunca salió. ¿Y no fueron a la policía?, preguntaba doña Cleotilde. Sí, pero no nos hicieron caso, contestaba el señor Barriga, que deben pasar 72 horas para poder buscarlos. Tonterías, reclamaba doña Florinda. Don Ramón ingresó rápidamente a su cocina. No sé qué más podemos hacer, contestaba el señor Barriga. Voy a buscar al chavo del 8, don Ramón salió de su cocina con una escopeta en su mano. Mamá, gritaba Kiko que corría con su madre. Don Ramón, por favor cálmese, gritaba doña Florinda, ¿qué piensa hacer? Si llaman a la policía y el chavo del 8 no está en esa casa, lo van a meter a la cárcel. Cállese, vieja chancluda. Todos quedaron atónitos, era la primera vez que don Ramón se defendía contra doña Florinda. ¿Que no entiende? ¿Acaso no me escuchó? Dijeron en el orfanato que la vieja esa se llevó al chavo, no sé si le pidió llevar algo, no lo sé, la Chilindrina dijo que lo último que le dijo fue que entregaría algo, debió ir con esa tipa y le hizo algo. Seguramente lo pasó a dejar aquí, y el chavo del 8 no sé qué habrá llevado. La monja dijo que iría a verla y curiosamente también desapareció. Señor Barriga, usted no dirá nada, calme a don Ramón, no está pensando bien, regañaba doña Florinda, que abrazaba a su hijo. A decir verdad, doña Florinda, creo que deberíamos ir, algo no cuadra, no he ido con don Ramón a ver a la madre del chavo, pero la monja sí está desaparecida. ¿Y qué le harán? ¿Le van a disparar? No voy a ser cómplice de un crimen, regañaba doña Florinda. Bueno, no creo que don Ramón sea capaz, interrumpía el señor Barriga, pero creo que sí deberíamos ir. Doña Cleotilde, nerviosa, pero preocupada por el chavo del 8, dijo con voz entrecortada, sí, creo que deberíamos ir. Kiko, escuchando lo que había dicho el señor Barriga, dijo lo siguiente, algo que impresionó a todos. Mamita, extraño al chavo del 8, tengo miedo de que le haya pasado algo aquí en su casa, mami, con nosotros. Doña Florinda a regañadientes estuvo de acuerdo con todos. Está bien, vamos, pero los niños se quedan aquí. Ay mamita, déjame ir con ustedes, por favor, ¿qué te cuesta? Ándale, el chavo es mi mejor amigo, ándale, no seas cobarde, anda Siri. No Kiko, tú te quedas aquí, regañaba doña Florinda. Si me disculpa doña Florinda, no se preocupe, puedo quedarme con Kiko y la Chilindrina en el carro del señor Barriga. Creo que deberíamos ir todos, contestaba el señor Barriga. Creo que podemos ejercer presión a la señora para que nos diga qué pasó con el chavo del 8. Doña Florinda, molesta, salió por un suéter para Kiko. Bueno, pero ya es noche, lleven todos algo para cubrirse. Cuando todos estuvieron listos, ingresaron a la camioneta del señor Barriga y se dirigieron a la casa de la madre del chavo del 8. Bueno, pues es una buena colonia, hablaba con envidia doña Florinda. Si el chavo vive aquí, se sacó la lotería. Pero todos se limitaron a levantar una ceja. Es aquí señor Barriga, el número 8. Nos bajaremos primero nosotros y la vieja chancluda, hablaba don Ramón. ¿Qué dijo? Hablaba enojada doña Florinda. Digo, nosotros y doña Florinda. Usted cuide a Kiko y a la Chilindrina aquí doña Cleotilde por favor. Si algo no sale bien, llamen a la policía. Bajaron, con el señor Barriga y doña Florinda a la cabeza, el señor Barriga tocó la puerta. La misma mujer, la madre del chavo del 8, entreabrió la puerta, se notaba agitada. ¿Qué quieren?, preguntaba la mujer. Señora, disculpe, sabemos que su hijo vino a verla, fuimos al orfanato y nos confirmaron también que la madre vino a visitarla y no ha regresado. No sé de qué me están hablando, les contestaba enojada la mujer. Don Ramón hizo a un lado al señor Barriga y a doña Florinda, mostrando la escopeta y poniendo un pie en la puerta para que no intentase cerrarla. Mire, ya déjese de juegos,
Ya hablamos a la policía y vienen para acá, o nos dice qué le pasó al niño, o créame que le voy a disparar. Don Ramón sabía que lo de la policía era una mentira, pero decidió arriesgarse. Yo no sé quiénes son ustedes, les gritaba molesta la mujer, porque tengo que darles explicaciones de mi familia. Aquí sí vino la monja, pero me dijo que iría con ustedes para que se sintieran seguros, pero yo no tengo por qué darles explicaciones. Déjenos ver que el chavo está bien y nos iremos entonces. Don Ramón levantaba la escopeta a nivel del abdomen de la mujer. Les voy a mostrar a mi hijo, pero voy a llamar a la policía, no se van a ir así nada más, ¿entendido? Preguntaba molesta la mujer. Está bien, hablaba don Ramón, un poco nervioso. La mujer hablaba muy segura, tal vez sí se había excedido esta vez, tal vez sí, ella no sabía nada de la vecindad, y no tenía por qué darles explicaciones a extraños. Tal vez, la monja había ido a la vecindad o tal vez, sí, tuvo algún otro compromiso. El chavo del 8 había conseguido a su familia y nosotros vinimos a amenazarla. A decir verdad, todos en ese momento creyeron que todo había salido mal, que fueron bastante impulsivos y que ahora estaban en problemas. Ya ve, por su culpa ahora nos van a meter a la cárcel a todos, regañaba en voz baja doña Florinda, mientras entraban a la casa de la mujer. Un olor penetrante a cloro y limpiador olor a lavanda entró por la nariz de todos. Pero la verdad, eso no era lo importante en esos momentos. Pues siéntense, les ordenaba la mujer, voy a intentar despertar a mi hijo, pero se van a quedar aquí, esta es mi casa y no voy a permitirles hacer lo que quieran. Solo usted, señalaba doña Florinda, si mi hijo quiere seguir durmiendo, usted estará como testigo de que está a salvo. Y esperarán a que venga la policía. Está claro. Nadie dijo nada, hasta que doña Florinda abrió la boca. Está bien, solo quiero aclarar que yo en ningún momento tuve nada que ver con esto, ellos me obligaron, yo sabía que el chavo estaría bien, además siendo en una colonia tan bonita, es normal que se haya olvidado de la mugrosa vecindad, muy pronto yo lo haré. Entonces acompañó a la mujer. ¿Sabe don Ramón? El señor Barriga se acercaba a don Ramón en aquel sillón, que en ese momento dejaba su escopeta en el suelo. Creo que nos adelantamos a las cosas, en parte esa mujer tiene razón, ni siquiera nos conoce, y sí, tal vez abandonó al chavo hace mucho tiempo, pero la gente cambia. Pero en fin, creo que debemos hacernos responsables de nuestras acciones. Doña Florinda y la madre del chavo caminaron hacia el patio trasero de la casa, unas escaleras llevaban hacia un segundo piso, una construcción bastante bonita a decir verdad. Cuando entraron, un estudio bastante bonito, se observaba una puerta al final del estudio. Se los advertí, si mi hijo no quiere bajar, no lo voy a obligar, está claro. Si no se preocupe, hablaba doña Florinda molesta, ya le dije que yo no soy como la chusma, les dije que todo estaba bien y no hicieron caso, pero ¿qué se puede esperar de esa gente? Usted sabe, usted como yo es de la alta. La mujer se acercaba a un pequeño bar que estaba en el estudio y puso un vaso, sirvió un poco de refresco. Por lo menos tome un refresco. Cuando terminó de servir el refresco, sin que doña Florinda se diera cuenta, tomó un gran cuchillo el cual escondió poniendo su mano en la espalda. Tome, le entregaba el vaso con refresco a doña Florinda, adelante, pase usted. Sí, claro, muchas gracias. Abra la puerta y terminemos con esto que mañana lo llevo a su nueva escuela, hablaba la mujer. Doña Florinda dio un sorbo al refresco y se acercó a la puerta. Chavo, abrió lentamente y con cuidado la puerta. Chavo. El cuarto estaba oscuro, ingresó parte de su cabeza, intentando divisar alguna cama y al chavo en ella.
Antes de que pudiera llamar al chavo, una mano rodeó su boca, ahogando los gritos que intentaban salir en ese momento. Un gran dolor la invadió en ese momento. 1, 2, 3, 5, 9 puñaladas ya había dado la mujer, las daba en la espalda, en el cuello, en los hombros de doña Florinda. Una de las puñaladas perforó el pulmón de doña Florinda y de pronto sintió como el aire salía de ella. La respiración se tornó dificultosa, la mujer soltó a doña Florinda, pero no dijo nada. Encendió la luz y doña Florinda vio algo. Lo último que vería en su vida era un torso, con lo que quedaba de las ropas de una monja. Intentó gritar, pero un dolor punzante la envolvió en el momento que quiso ingresar aire a sus pulmones. La madre del chavo tomó aquel enorme cuchillo y con todas sus fuerzas, lo clavó en el cuello de doña Florinda, la cual perdió la vida con un rostro lleno de horror. La mujer había puesto toda su fuerza y peso en aquel tajo, que el cuchillo atravesó la columna cervical de doña Florinda. La madre del chavo tuvo que poner un pie en la frente de lo que era doña Florinda y de una patada sacar el cuchillo. En una de las esquinas, yacía su esposo, con un ojo tan edematizado y los labios que la grotesca imagen de su rostro lo haría pasar perfectamente como un fenómeno de circo. La mujer se acercó a su esposo, el cual levantó la mirada. Escúchame bien, vinieron estas malditas personas, al parecer el mugroso niño tenía familia y lo querían, yo no me voy a arriesgar a que me atrapen, así que te propongo algo, tú me ayudas a matar a los 2 hombres que están allá abajo y te daré a tu hija, me iré de aquí y no sabrás nada más de mí, pero si intentas algo, lo que sea, voy a hacerle lo mismo a la niña, lo mismo que al mugroso niño y a la monja, lo haré frente a tus ojos, ¿entendiste? El hombre pensó por un minuto, y solo asintió con la cabeza. La mujer salió del cuarto, no tardó mucho y tenía a su bebé en sus brazos, tomó el cuchillo con el que le quitó la vida a doña Florinda aún lleno de sangre y cortó la cinta que cubría la boca de su esposo. Un poco de sangre manchó sus labios, maldita bruja. Ey, tranquilo, acercaba el cuchillo a la bebé que dormía plácidamente en sus brazos. Hay un hombre, que parece lombriz de agua puerca, muy flaco y mugroso, tiene una escopeta, no puedo contra eso. Yo me encargo del obeso, dejo a tu hija y desaparezco para siempre. La escena cambiaba y mostraba al señor Barriga y don Ramón. Pues tiene que aceptar que es una casa bonita don Ramón, creo que el chavo se sacó la lotería. Pues sí señor Barriga, tiene razón, don Ramón no paraba de mirar al suelo. Mientras hablaban el esposo de la mujer con mucha dificultad para mantenerse en pie, miraba a aquel par, ideando un plan para poder inmovilizar a don Ramón, estaba muy débil, inclusive aquel enclenque hombre supondría un gran reto, y más si estaba armado. Miró detrás de él y su esposa aún cargaba a su hija, con el cuchillo cerca de la misma. Al ver esa escena decidió hacerlo de una vez, no quería arriesgar a su hija, cojeando se acercó a don Ramón, tan sigiloso, que en un momento a otro, cuando estuvo cerca de don Ramón, saltó hacia él. Soltó un grito y saltó sobre don Ramón, a pesar de que en ese momento estaba muy débil, aquel hombre medía al menos 1,90 y pesaba 97 kilos, don Ramón había caído al suelo junto a él. Discúlpame, aquel hombre ahorcaba a don Ramón, que intentaba alcanzar su escopeta. El señor Barriga se levantó y corrió fuera de la sala, directo a pedir ayuda. El señor Barriga salió de aquella sala directo a la salida, sin percatarse que aquella mujer estaba esperando el momento perfecto. Cuando abrió la puerta, gritó a doña Cleotilde. Doña Cleotilde, llame a la policía, rápido, llame a la policía. Kiko y la Chilindrina se levantaron de un sobresalto, así como la señora Cleotilde. Llame a la... La mujer había clavado un cuchillo en la nuca del señor Barriga, que en ese instante, perdió toda la fuerza de sus extremidades y cayó al suelo, flácido. Mamá, gritaba Kiko. Papito, ¿qué le pasó a mi papito?
La escena cambiaba y mostraba a Don Ramón forcejeando con el hombre, que lo manchaba con la sangre que supuraban sus heridas. Lo siento, le gritaba el hombre, le hará daño a mi hija, lo siento. Don Ramón tomó fuerzas de lo más profundo de su ser y pudo dar un rodillazo al par de aquel hombre, que soltó un grito, dio un puñetazo y este perdió el conocimiento. Don Ramón se levantó como pudo, se sentía mareado, oxígeno faltaba en su cerebro por lo que coordinar sus movimientos se convirtió en una hazaña. Como pudo, levantó su escopeta. Ahora, escuchó al señor Barriga gritando. Se asomó por la puerta de la sala y miró cómo aquella mujer apuñalaba al señor Barriga y este caía. Apuntó torpemente su escopeta y... la mujer había recibido un tiro en el hombro. Don Ramón continuaba muy débil y la escopeta lo lanzó hacia atrás. Aquella mujer ingresó rápidamente a su casa, y se atrincheró en su cuarto, tirando a su hija a mitad de la sala. Don Ramón luchaba por ponerse de pie, escuchó la voz de su hija y doña Cleotilde. Don Ramón, Monchito, está bien. Papito, papito, mi papito, levántate papito. Con dificultad Kiko levantaba la cabeza del señor Barriga, que lloraba, gritando que no sentía sus piernas ni sus brazos. El teléfono, llamen a la policía, Don Ramón señalaba del teléfono de la sala. Mamita, lloraba Kiko, mamita, ¿qué le pasó a mi mami? Pero el señor Barriga continuaba gritando. Doña Cleotilde ayudó a Don Ramón a incorporarse y doña Cleotilde tomó el teléfono de la sala para marcar a emergencias. Don Ramón apuntaba su escopeta a la puerta del cuarto mientras no dejaba de vigilar al hombre. La bebé lloraba sin consuelo en el suelo, pero Don Ramón pensaba en proteger a los miembros de la vecindad en ese momento de esas dos personas. La escena mostraba a la Chilindrina consolando a Kiko. Kikito, ven, la bruja está llamando a la policía, busquemos a tu mamá y al chavo del 8. Ambos ingresaron y se dirigieron al patio trasero, miraron unas escaleras y subieron. Mamita, mami, ¿estás aquí? Lloraba Kiko. Chavito, ¿dónde estás? Gritaba la Chilindrina. Cuando entraron al estudio, inmediatamente fueron al cuarto del final del pasillo. Mamá. Kiko soltó un grito tan desgarrador que la Chilindrina sintió que su alma salía de su cuerpo. Cuando miró al suelo, miró el torso de la monja, el cuerpo ensangrentado de doña Cleotilde y soltó un grito. Doña Cleotilde y Don Ramón escucharon y soltó un grito. Doña Cleotilde y Don Ramón escucharon los gritos. Doña Cleotilde ya había llamado a emergencias. Doña Cleo, por favor, vaya a ver a la Chilindrina y a Kiko, me lleva el chanfle, pero ¿a dónde chanfles se metieron? Doña Cleotilde corría al origen de los gritos. La Chilindrina salía del estudio, tomándose el abdomen y vomitó. Miró otras escaleras que llevaban a la azotea, necesito aire, pensaba, de pronto el aire se había tornado tan denso que respirar se había convertido en la tarea más difícil de su vida. Cuando llegó a la azotea, aire fresco llenaba sus pulmones, el temblor cesaba un poco, un contenedor de agua yacía en aquella azotea, pero lo que llamó la atención de la Chilindrina fue lo que había a un lado de ese contenedor. Un bulto envuelto con sábanas blancas, con manchas cafés. Pensó en doña Florinda, no conoció a la monja pero había escuchado sobre ella, pensó en el señor Barriga y en su padre, todo estaba mal en esa casa. Se acercó al bulto. De pronto su cabeza se llenó de los peores pensamientos, imaginaba encontrar a su amigo hecho pedazos. Comenzó a llorar inconsolablemente mientras se acercaba, cada paso desencadenaba temblores tan intensos que sus lentes amenazaban con caerse de su rostro. Cuando estuvo de pie junto al bulto, la Chilindrina comenzó a desenvolver las sábanas, poco a poco una gorra se dejó mirar, la Chilindrina comenzó a quejarse, no de un dolor físico, un dolor en lo más profundo de su alma se hizo presente, su pecho se oprimía cada vez más, reconocía esa gorra, imaginaba que solo era una pesadilla, que pronto despertaría.
pero cuando quitó la sábana, el rostro desfigurado de su amigo la hizo desplomarse. Chavito, no, chavito, mi chavito. La Chilindrina recargaba su cabeza en el pequeño pecho del Chavo del 8, acariciaba su desfigurado rostro, aquella tersa piel que recordaba ahora se había tornado rasposa, fría, y con bultos que deformaban el rostro. No, chavito, chavito, porque chavito, porque chavito. Doña Cleotilde subía con Kiko abrazado a ella, tan pálido que parecía un zombi. ¡Ay Dios mío, no! Doña Cleotilde se acercó a la Chilindrina, se llevó las manos al rostro y una lágrima corrió por su rostro. Reconoció al Chavo del 8 y lamentos salieron sin consuelo de Doña Cleotilde. Vamos niña, vamos con tu padre, anda, debemos ir con él. No, no quiero dejarlo, lloraba la Chilindrina, mi chavito, mi chavito. La escena cambiaba y mostraba a don Ramón apuntar su escopeta a la puerta. De pronto aquel hombre intentó incorporarse. No se mueva, gritaba don Ramón. Espere, espere por favor. Déjeme explicarle. Cállese y no se mueva, al primer paso en falso le vuelo la tapa de los sesos. Espere, esa bruja me obligó, dijo que le quitaría la vida a mi hija, ella asesinó a ese niño que vino aquí. Debe creerme por favor, lloraba el hombre. Déjeme tomar a mi hija. Por favor. Tómela, pero quédese en esa pared. Don Ramón señalaba una pared en aquella sala. El hombre se arrastró, agradeciendo a don Ramón y tomando a la niña que lloraba. Gracias, en serio, gracias. Don Ramón no hizo caso. Escuchó el típico llanto de su hija, que entraba a la cocina. Papito, papito. Mi hijita, ¿están bien? Cuando volteó, doña Florinda cargaba el cuerpo del Chavo del 8, con sangre ya coagulada en su ropa, desfigurado. Lo acostó con mucho cuidado en uno de los sillones. No, no. Don Ramón bajó el arma y se derrumbó. Mijito, Chavo, despierta Chavo, ¿qué es lo que te hicieron Chavito? Chavito, mijo, despierta, gritaba don Ramón. El sufrimiento de don Ramón era tan grande que todos se acercaron y abrazaron el cuerpo del Chavo del 8. Gente comenzaba a salir de sus casas, los gritos del señor Barriga y los niños habían alertado a todos que se acercaban con curiosidad, miraron al señor Barriga en el suelo. Doña Cleotilde se puso detrás de don Ramón y lo abrazó. Ya Monchito, hay que salir de aquí. Un grito interrumpió el llanto de todos y la madre del Chavo salió del cuarto, cargando contra doña Cleotilde, logró clavar el cuchillo en uno de sus hombros. ¡Ah! Doña Cleotilde soltó un grito y corrió lejos de la mujer, sin embargo cayó al suelo. Don Ramón no pudo incorporarse a tiempo y la mujer ya había dado un tajo en su hombro. Papito, gritaba la Chilindrina. Vieja horrorosa, deje a mi papito, déjelo. La Chilindrina golpeaba la espalda de la mujer sin poder moverla ni un poco. Muéranse, gritaba la mujer mientras intentaba clavar el cuchillo al ojo de don Ramón. Don Ramón usaba ambas manos para frenar el brazo de la mujer, pero esta de pronto tenía mucha fuerza. Don Ramón miraba esos ojos inyectados en sangre. Esta loca está poseída, pensaba don Ramón. Toda la vida de don Ramón pasaba frente a sus ojos, hasta aquí llegué, pensaba don Ramón. Deje a mi papá. La Chilindrina alcanzó a dar un golpe al hombro ensangrentado de la mujer y esta dio un grito de dolor. Miró a la Chilindrina y clavó el cuchillo en su abdomen. No, don Ramón dio un grito cuando su hija se tomó el abdomen y miró sus manos, que ahora tenían sangre. La Chilindrina sintió que de pronto todo daba vueltas y perdió el conocimiento. La madre del Chavo intentó apuñalar a don Ramón, que miraba atónito a su hija, pero antes de que pudiera clavar el cuchillo, el esposo de la mujer se había abalanzado a ella, la había tacleado tan fuerte que la madre del Chavo salió proyectada a uno de los sillones. La escopeta señor, la escopeta, gritaba aquel hombre, que intentaba arrebatar el cuchillo de las manos a su esposa. Pero don Ramón miraba el cuerpo de la Chilindrina. Mijita, no, por favor mijita.
La escopeta, señor, gritaba desesperado el hombre, que en cada segundo se quedaba sin fuerzas. Don Ramón, gritaba a doña Cleotilde, que intentaba parar la hemorragia con su brazo. Tome la maldita escopeta. Don Ramón miró al hombre y en ese momento se dio cuenta de que decía la verdad. Tomó la escopeta y apuntó, pero el esposo estaba encima de la mujer, intentando arrebatar el cuchillo de sus manos. No tenía un tiro limpio. Quítese, gritaba don Ramón, quítese. Pero el hombre luchaba por quitar aquel cuchillo. Dispare ya, gritaba el hombre, dispare. Don Ramón se movió a un lado para tener de perfil a la mujer. En ese momento apuntó su arma. Ya dispare. El hombre dio un cabezazo a su mujer y el hombre se lanzó hacia atrás. La mujer no soltó el cuchillo, pero se llevó las manos a la cara. Don Ramón apretó el gatillo, pero el arma no se disparó. Ora, pues ora, me lleva el chanfle, gritaba don Ramón, mientras seguía intentando disparar. Dispare ya, gritaba el esposo. Pero la mujer se reincorporó y clavó el cuchillo en el pecho de su esposo. Don Ramón había olvidado sacar el cartucho que había disparado. Cuando se dio cuenta y sacó el cartucho, la mujer ya se había lanzado contra él y pudo clavar el cuchillo en su pecho. Don Ramón soltó un grito de dolor y tiró la escopeta. La escena de pronto se tornó negra. La Chilindrina había despertado, se encontraba en un lugar extraño, se revisó su abdomen, pero no tenía ninguna herida. Qué extraño, pensaba la Chilindrina. Todo parecía bastante extraño, pero no tenía miedo, todo le parecía bastante, digamos, blanco. Nubes tan blancas como la nieve cubrían la visibilidad como si se tratase de niebla. La Chilindrina caminó hacia adelante, bueno, hacia la nada sería más correcto describirlo. Pasaron aproximadamente 10 minutos, y la Chilindrina escuchaba voces, eran voces como de niños. Continuó caminando hacia el origen de aquellas voces. De pronto una silueta se hizo presente, estaba en cuclillas. La Chilindrina se acercó un poco más y pudo ver a esa persona, unas ropas desgastadas, con tirantes rojos y una gorra verde. La Chilindrina lloró, chavito. Hola Chilindrina, ¿tú qué haces aquí?, preguntaba el Chavo del 8 sin voltear a ver a su amiga. No sé ni dónde estamos, chavito, pensé que te habían. Pero la Chilindrina no dijo nada, solo se acercó al Chavo y lo abrazó. ¿Qué te pasa, Chilindrina? ¿Qué traes? Te extrañé mucho, todos en la vecindad te estábamos buscando, y estabas en una sabana, que no te acuerdas de nada. El Chavo quitó las manos de la Chilindrina y volteó. Su rostro estaba tan limpio, que la Chilindrina se dio cuenta que muchas de las efémérides que el Chavo tenía en sus mejillas, eran por la tierra, solo tenía pecas en parte de la nariz y pómulos. Una gran sonrisa estaba dibujada en el rostro del Chavo del 8. Chilindrina, me voy a ir a comer una torta de jamón, luego nos vemos. Entonces el Chavo del 8 corría. Espera chavito, espérame, la Chilindrina corría detrás de su amigo. De pronto muchos niños se acercaron al Chavo, le preguntaban si quería ir a jugar a los penales, todos tenían tortas en sus manos. Sí, pero primero me voy a comer unas tortas de jamón, hablaba emocionado el Chavo del 8. Entraron a una especie de casa, de color blanco perlado, tenía un brillo bastante hipnótico. En el interior, una mesa con muchas tortas de jamón, era una torre de muchas tortas de jamón. El Chavo del 8 tomó varias tortas y se las guardaba en el pantalón, tomó una en cada mano y se acercó brincoteando con la Chilindrina. Mira Chilindrina, mira cuántas tortas de jamón, y me puedo comer las que yo quiera. Me las voy a comer para ir a jugar a los penales con mis amigos, soy el que más goles ha metido. Chavito, tienes que venir conmigo, decía la Chilindrina. ¿A dónde?, preguntaba el Chavo. Pues, a la vecindad, fue lo único que supo responder la Chilindrina, ya que ni siquiera ella sabía en dónde estaban. Te extrañamos mucho, Chavo, te queremos mucho. Ya lo sé, respondía el Chavo mientras comía su torta de jamón. Yo también los quiero mucho.
Aquí anda la mamá de Kiko, dijo el Chavo del 8. Me pidió perdón, no sé por qué, pero pobre de la vieja chancluda. La Chilindrina supo en ese instante en dónde estaban. ¿Y mi papi?, preguntó la Chilindrina. No lo sé, pero pienso mucho en Rondamón. A veces me gustaría que me viera cuando juego a los penaltis, pero me han dicho que le falta mucho para que venga a verme, entonces supongo que después vendrá. Entonces me voy a quedar aquí contigo, Chavito. La Chilindrina tomaba una de las tortas del Chavo y se sentaba con él. No, tampoco. Oye, ¿por qué dices eso? No, tienes que cuidar a tu papá, o se va a poner triste. Pero yo me quiero quedar aquí contigo, Chavito. No, el Chavo hablaba con la boca llena. Me dijeron que tú vas a estar aquí hasta que estés viejita como tu bisabuela. El Chavo terminaba el último trozo de su torta y se levantaba emocionado. Chilindrina, ya me voy porque hoy me toca ser Enrique Borja. La Chilindrina abrazaba al Chavo del 8, no te vayas, Chavito, no te vayas, te extraño mucho. El Chavo del 8 abrazó a su amiga. No te preocupes, yo te guardo tortas de jamón y cuando vengas nos comemos todas las tortas que quieras. Pero ahorita no te toca estar aquí, yo siempre los estaré viendo desde aquí. Bueno, dicen que puedo visitarlos cuando yo quiera, así que no te preocupes. Pero la Chilindrina se abrazó más a su amigo. De pronto sintió que el Chavo del 8 se desvanecía entre sus brazos. La Chilindrina abrió los ojos y el Chavo había desaparecido, pétalos blancos quedaron en el suelo y las voces de los niños desaparecieron en un eco. Escuchó al Chavo del 8 gritar, ¡Gol de Borja! De pronto, todo comenzó a tornarse negro, y la Chilindrina comenzó a sentir un fuerte dolor en su abdomen. Todo se hizo oscuridad de repente. La escena cambiaba y mostraba el rostro de la Chilindrina, abría lentamente sus ojos. El dolor en su abdomen era muy fuerte, se sentó y miró hacia adelante, podía escuchar bastante ruido pero parecía como si tuviera algo en sus oídos que no la dejaban escuchar bien. Cuando por fin todo se tornó claro, su padre estaba forcejeando con la madre del Chavo del 8. Vio la escopeta de su padre en el suelo. Papito, la Chilindrina tomó la escopeta del suelo. Ya había visto varias veces a su padre disparar esa arma. Con mucha dificultad la Chilindrina tomó la escopeta e intentó cargarla, apuntando torpemente hacia donde estaba la mujer forcejeando con su padre. La Chilindrina hizo mucho esfuerzo y por accidente apretó el gatillo apuntando a la pierna de la madre del Chavo del 8. La mujer dio un grito de dolor y la Chilindrina salió proyectada hacia atrás por el retroceso que generó la escopeta. La madre del Chavo pudo ver cómo la parte inferior de su pierna, debajo de la rodilla, volaba encima de ella. ¡Ah, maldita niña, maldita, mi pierna, gritaba la madre del Chavo del 8. El mundo de la Chilindrina daba vueltas, pudo ver cómo su padre levantó su escopeta y se acercó a ella. Muy bien, mijita, muy bien, vámonos. Don Ramón tomaba a la Chilindrina y la llevaba afuera. ¿Qué pasa aquí?, gritaba una de las personas curiosas que estaba afuera. La señora que vive aquí está loca, quiso matarnos, a su esposo y a su hija también. Sí, también a la vieja chancluda y a mi amigo el Chavo del 8, gritaba la Chilindrina. Señor Barriga, déjeme ayudarle por favor, ya hablaron a emergencias. Don Ramón con mucho cuidado arrastraba al señor Barriga por la acera, dejándolo lejos de la casa. Quédate aquí, mijita, voy a sacar a los demás. Sí, papito. Don Ramón ingresó y tomó a doña Cleo, que se había tornado en un color azulado. Vamos, doña Cleo, ya todo está bien, hablaba don Ramón, escuchando los gritos de dolor de la madre del Chavo y el llanto de la bebé. La mujer miró a su esposo, ya había perdido mucha sangre, por tu culpa, le gritaba, por tu culpa. Tomó el cuchillo y comenzó a arrastrarse hacia la bebé. No, apenas si pudo salir esa palabra de la boca de su esposo. No. La mujer se arrastró cada vez más cerca de la niña. Cuando estuvo apenas a unos 30 centímetros, levantó su cuchillo.
pero un fuerte golpe hizo que perdiera por un momento la conciencia. Don Ramón había visto la escena y dio un golpe en la cabeza de la mujer, con la culata de la escopeta. Tomó a la niña en sus brazos, y salió corriendo. Dejó a la bebé con una de las personas. Hay más heridos, ayúdenme, pero la gente comenzó a entrar en rabia. Regresó por el hombre, vamos, levántate, levántese por favor. Con mucha dificultad el hombre se puso de pie y se abrazó a Don Ramón. Maldita bruja, dijo con voz apagada el hombre, mientras veía a su esposa en el suelo, luchando por recuperar las fuerzas. Acostó al hombre junto al señor Barriga y volvió a la casa. Con mucho cuidado y con lágrimas en los ojos, abrazó el cuerpo del Chavo del Ocho y lo cargó. En su otra mano, tomó la tela que cubría uno de los sillones y la puso encima. Cuando salió, puso al Chavo con cuidado en el suelo, pero el aire hizo que la delgada frazada se levantara un poco. Mató a un niño, gritaba una mujer de la turba. Mató a un niño. Asesina, asesina. Me lleva el chanfle. Don Ramón miró a su alrededor y no vio a Kiko. ¿En dónde chanfles está Kiko? Papito, papito, seguro está con su mamá. La encontramos en el segundo piso. La gente comenzó a lanzar piedras a la casa, unos ingresaban y miraron a la mujer, comenzaron a patearla, la golpeaban. Don Ramón ingresó a la casa, esquivando a la gente. Kiko, mijo, ¿dónde estás? Don Ramón llegó al patio de la casa y subió las escaleras, entró al estudio y vio a Kiko recostado en el abdomen de su difunta madre. Mamita, mamita, no me dejes por favor. Kiko, mijo, ven, tenemos que irnos. Don Ramón hablaba con voz dulce. Pero mi mami. Tranquilo mijo, ven, yo la llevo. Don Ramón miró a un lado y pudo ver los restos de la monja, y quiso vomitar, sin embargo, se limitó a mirar a otro lado, cargó con mucho cuidado el cuerpo de doña Florinda, y le dijo a Kiko que se agarrara de él. Kiko siguió a Don Ramón, ambos caminaron a través del caos que era aquella casa. Algo que ni Kiko ni Don Ramón jamás olvidarían, pasó. Cuando llegaron a la entrada miraron cómo arrastraban a la mujer del cabello, un camino de sangre se dibujaba desde la pierna que le faltaba a la madre del Chavo. No sentía mucho dolor, aún no había recuperado del todo su conciencia. Sin embargo, la gente la arrastró hasta el cuerpo de aquel niño a quien le quitó la vida. En ese momento, llámenlo justicia divina, una maldición, lo que ustedes crean, cuando estuvo a un lado de su hijo, cobró toda la conciencia, el dolor se hizo tan severo que soltó un grito tan desgarrador mientras miraba a su hijo. La gente comenzó a pisarla, pisaban su abdomen, su pecho, su cabeza, la golpeaban. Tiraban piedras a su cabeza, pero la mujer no perdía el conocimiento. Intentaba arrastrarse lejos del cadáver de su hijo, de la multitud, pero la gente la arrastraba de vuelta y la golpeaba con más rabia. Sirenas se escucharon a lo lejos. Cuando la policía llegó, intentaron rodear a la mujer, pero la gente estaba descontrolada, que golpearon a la policía y estos se replegaron pidiendo apoyo. Fue lanzada de nuevo a un lado del cuerpo del Chavo del Ocho. La mujer miró por última vez a su hijo cuando una persona tomó una tapa de coladera de concreto y la lanzó a la cabeza de la mujer y todo se tornó negro para siempre. La escena enfocaba a Don Ramón, tapaba los ojos de Kiko y la Chilindrina. La cámara enfocaba el cuerpo del Chavo, junto con el de su madre y la escena terminó. La escena cambiaba y marcaba, 3 semanas después. La cámara abría y mostraba a Don Ramón, llevaba a doña Cleotilde en una silla de ruedas, la Chilindrina entrar detrás de ellos con una bolsa en su mano. ¿Y cómo sigue el señor Barriga, Don Ramón?, preguntaba doña Cleo. Pues mucho mejor doña Cleo, aún no puede caminar, pero ya por lo menos puede mover los brazos como si nada. Ay, a Kiko lo mandaron a vivir con unas tías, pobre Kikin. La Chilindrina se quedaba a un lado del barril, mientras su padre llevaba a doña Cleo a su casa. Miró el portón de la vecindad, nostálgica, sabía que su amigo no volvería a cruzar esa puerta, pero sabía que estaba en un lugar mejor.
De la bolsa sacó una torta de jamón y se sentó con la espalda recargada en el barril del Chavo del Ocho. Te acompaño con una torta, chavito. La Chilindrina levantaba su torta al cielo y comenzaba a